Dios no es un Dios lejano, intocable en su beatitud. Nuestro Dios tiene corazón, es más, tiene un corazón de carne. Se hizo carne precisamente para poder sufrir con nosotros y estar con nosotros en nuestros sufrimientos. Se hizo hombre para darnos un corazón de carne y despertar en nosotros el amor por los que sufren y por los necesitados. Estas bellas palabras son del Santo Padre Emérito Benedicto XVI, cuando nos explicaba un poquito más dentro de sus muchas y hermosos escritos sobre el significado de esta Semana Santa, el tiempo en el que Dios de alguna manera se hace mucho más cercano a nosotros. Ya se había hecho cercano haciéndose hombre, pero en esta Semana Santa nos muestra ese amor por el hombre y se hace Eucaristía para quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sobre esta hermosa liturgia de Semana Santa estamos hablando hoy con el Padre Enrique López Mesina, sacerdote al servicio de la Diócesis de Buenos Aires, especializado en Teología de la Vida Religiosa en el Instituto Claretianum de Roma y en Teología Moral y Pastoral en la Universidad Urbaniana de Roma. En la primera parte del programa estuvimos conversando con el Padre sobre de dónde surge la Semana Santa. No es algo que impuso la Iglesia, sino que se celebraba la Pascua desde los primeros tiempos de la cristiandad. Es algo que surge de la misma tradición eclesiástica cuando se conmemoraba ese momento en que Cristo resucitó y todo el misterio de la pasión, muerte y resurrección, un mismo misterio que tiene 3 momentos, según nos explicaba el Padre, y que poco a poco se quiso hacer de una manera más especial para darle la importancia que tiene. También en esta Semana Santa recordamos el momento histórico, hablábamos sobre por qué siempre cambia de alguna manera la Semana Santa, y no es que cambie, sino que es siempre en el mismo momento en que se da la primera luna llena cercana al equinoccio, al primer equinoccio. Al equinoccio de primavera del hemisferio norte. Eso es. El 21 de marzo. 21 de marzo. Entonces puede oscilar entre antes, poco antes o después de estas fechas. Bueno, y ahora, Padre, nos estaba contando sobre el Santo Triduo Pascual y las actividades especiales que tiene el Jueves Santo. Nos quedamos en que la misa vespertina del Jueves Santo se inicia con el Sagrario Vacío. Y ahí se usted inicia nos con el Sagrario Vacío. Bueno, después se celebra la Eucaristía como siempre. Tiene lugar el rito del lavatorio de los pies. Y al terminar la celebración eucarística, no se reserva el Santísimo en el Sagrario, como hacemos habitualmente en todas las Santas Misas, sino que se lo traslada solemnemente en procesión hasta el monumento. El monumento es un lugar especialmente ornamentado dentro de la iglesia, preparado a propósito para la adoración del Jueves Santo. Ahí estamos adorando a Cristo en la Eucaristía, adorando el misterio de la Eucaristía, de la presencia real de Cristo. Esa presencia que va a durar hasta el fin de los tiempos y que se perpetúa en la iglesia gracias a ese sacerdocio ministerial que nuestro Señor Jesucristo también instituye en la última cena. Esa adoración se realiza en forma solemne hasta la medianoche. A partir de ahí se apagan las velas, se retiran algunas flores, se deja, como decíamos antes, una velita acompañando al Señor y se deja alguna florcita al lado del sagrario o del monumento, de la Eucaristía, y continúa la adoración privada, la adoración silenciosa, haciéndole compañía a Jesús. Una iniciativa muy linda que existe en muchos lugares es hacer el Getsemaní, ¿no? La noche del Jueves Santo. Acompañar a Jesús en el Getsemaní, durante su oración en Getsemaní. Porque, perdón, Padre, sería, si lo estamos recordando históricamente, después de la última cena fue la oración del puerto. Entonces serían esas horas de la madrugada. Claro. Luego vendrá el Viernes Santo, donde hacemos memoria de la pasión, efectivamente, de nuestro Señor Jesucristo, que tiene lugar un viernes, y que lo hacemos en un segundo momento de reunión. Un momento que comienza con la postración del sacerdote frente al altar. El altar representa a Cristo, el sacerdote se postra delante de Cristo.
pide perdón a Cristo por sus propios pecados y por los pecados de la humanidad. Por eso ese gesto de totalmente, de una postración absoluta, Postración porque total, se echa sí. totalmente enfrente. Es muy emocionante ese momento, no Es un sé. momento muy emocionante y muy fuerte. Muy Es muy fuerte para nosotros, ¿no? Para el sacerdote en sí. claro. Ese momento de la postración frente al altar. Luego la celebración comienza con una oración e inmediatamente tiene lugar la liturgia de la palabra. Una liturgia de la palabra que es muy especial, porque tenemos que entender que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz es una muerte a la que Él se entrega. Por eso es que leemos el Evangelio de San Juan. Leemos primero el Cántico del siervo sufriente. Leemos la carta a los Hebreos, donde se habla del verdadero y único sacerdocio de Cristo, de esa entrega de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz. Y luego leemos el Evangelio de San Juan, la Pasión según San Juan. La Pasión según San Juan se hace muchísimo hincapié en la realeza de Cristo. Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey del universo. Cristo, en su sacrificio en la cruz, lleva a su consumación todas las profecías de la antigua alianza y lleva a su consumación el misterio de la redención humana. Es decir, la ironía de Dios, entre comillas, sería que el instrumento de tortura, uno de los más tremendos que inventó la maldad humana para ejecutar legalmente la pena de muerte, se convierte en el trono de gloria del Hijo de Dios. Por eso Jesús muere diciendo, todo se ha consumado, todo se ha cumplido. Consumatum est, diría en latín, ¿no? Pero todo se ha cumplido, todo se ha consumado. Y ahí muere. Él entrega su vida, nadie se la quita. Él entrega su vida. Y por eso dice usted que se utiliza el Evangelio de San Juan, que es donde se manifiesta claramente eso de que es Él voluntariamente el que se entrega. Bueno, los otros evangelios nos dejan su pista. Este domingo de Ramos leíamos el Evangelio de Marcos, donde Jesús muere dando un grito. Yo no creo que nadie en la cruz pueda gritar, porque en la cruz se muere de asfixia. Claro. Una persona que se está asfixiando no puede gritar. Por eso el centurión dice, este es el Hijo de Dios. Este hombre realmente era Hijo de Dios. ¿Cuántos habrá visto morir el centurión de El esa centurión manera? estaba acostumbrado a ver morir gente en la cruz. Desgraciadamente, ¿no? No le envidio el trabajo, pero digo, la muerte de Cristo es muy significativa en ese sentido. Nuestro Señor se entrega al Padre en la cruz por los pecados del mundo. Esa muerte es redentora y ese trono de gloria del Rey de Reyes pasa a ser la cruz. Ahí, por eso yo decía la ironía de Dios, ¿no es cierto? Claro. Padre, una pregunta que me quedaba del Jueves Santo, porque cuando se traslada el Santísimo Sacramento al monumento, yo lo vi en algunos lugares, no en todos se utiliza, pero no se usan campanillas, sino que se usa... La matraca, la carrasca. Eso, una taca también que he Sí. escuchado que es como un tipo de, no sé cómo explicar, de campana, pero de madera. Sí. El tema es que por una antigua tradición, la última vez que suenan las campanas es en el Gloria del Jueves Santo, de la Misa de la Cena del Señor. A partir de ahí, las campanas, los instrumentos musicales, todo instrumento metálico cesa, se silencia. Las campanas volverán a sonar en el Gloria de la Vigilia Pascual. Pero en el mientras tanto, lo que se usa es la matraca o carrasca, o no sé, tiene distintos nombres, según el lugar, ¿no? Que es ese sonido de madera, ese crac, 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 que eso era justamente para llamar la atención del pueblo De que pasaba. de que eso. estaba pasando el Santísimo. Sí, que Y pasaba como el no Señor. se podía usar, fue Como no se podía usar la alternativa. campana, claro, se usaba la matraca. Y también en algunos lugares y desde antiguo se reza, bueno, no en todos también se hace, pero sé que en comunidades quizás más tradicionales se reza el oficio de tinieblas, que creo que es a las 12 de la noche o a partir de las 12 de la noche, el Jueves Santo. Sí, el oficio de tinieblas en realidad se reza el jueves a la noche, se reza el viernes, se reza el sábado.
El oficio de tinieblas era el oficio en el que se recordaban las tinieblas en las que se ve sumido el mundo por el pecado y que también se ve sumido por la muerte de Jesús en la espera de la resurrección. Por eso que se usaban esos candelabros triangulares que se llamaban tenebrarios, o se llaman tenebrarios, que según distintos usos, porque ahí eso variaba según la región, en España por lo general tienen 15 velas. En Inglaterra creo que se usaban 24, porque eran por los 12 apóstoles y los 12 profetas. En España se usaban 15 porque eran los 12 apóstoles más las 3 mujeres. No, los 11, perdón. Los 11 apóstoles que quedaban después de Judas, después de la deserción de Judas, de la traición de Judas y de la deserción de Judas, eran los 11 apóstoles, las 3 mujeres y María, la Virgen María. O sea, la vela del centro era la Virgen María y las otras de los costados, así ubicadas en forma triangular, eran los 11 apóstoles y las otras 3 mujeres que estaban acompañando a María al pie de la cruz. Qué bien. Y, o sea, cada cosa que se utiliza estos 3 días tiene un significado. Tiene un significado. Es lástima, ¿no? Que no, pues como que no se explique tanto, por eso justamente lo llamé padre, para que usted nos lo cuente por acá. Así abarcamos más personas. ¿Por qué el Viernes Santo no se dice misa? Bueno, usted nos explicó que es una misma ceremonia, pero se habla de oficios litúrgicos de este día, los oficios del Viernes Santo. Sí, en realidad eso no es una novedad en la iglesia, es día de ayuno, entonces se ayuna de misa también. Lo que se celebra, la celebración de la Pasión, es lo que antiguamente se llamaba la misa seca. Misa seca porque no hay vino, no hay consagración, no se consagra la sangre de Cristo. Solamente se comulga con las especies, con las hostias que fueron consagradas el día jueves. Es una abstinencia, es ayuno de misa. En realidad esto no es nuevo. La Iglesia latina conserva, por lo menos el rito romano, conserva la misa seca solamente el día del Viernes Santo. Pero, por ejemplo, en el rito ambrosiano no hay misa ningún viernes de Cuaresma. En los ritos orientales, los viernes se celebra la liturgia de los presantificados, que tampoco se celebra la Eucaristía, o sea, no se celebra la Divina Liturgia. Es una manifestación penitencial, justamente. No hay misa, se ayuna de misa. Un ayuno que va a ser todavía mucho más fuerte el sábado, porque el sábado se ayuna completamente de liturgia. El sábado no hay nada. No hay nada, únicamente la liturgia de las horas. Pero es siempre con la idea de la espera, la contemplación de la cruz y la espera de la resurrección, el sábado, ¿no? Y el que se quiten los manteles del altar, también, ¿qué significa? Porque también se quitan el Jueves Santo. El Jueves Santo a la noche se desnuda la iglesia. Se desnuda el altar, se quitan los manteles, también se desnuda todo lo que sea ornamental. Queda reducido todo a su mínima expresión, también como signo de penitencia. Por eso es que el Viernes Santo, para la celebración, comienza con el altar sin mantel. Solamente se coloca un pequeño mantelito en el momento de traer la Eucaristía para preparar el rito de comunión. Cuando se prepara la comunión, ahí se coloca un pequeño mantelito y se colocan 2 velitas sobre el altar. Pero si no, tampoco, el altar está desnudo, no hay nada. Estará, bueno, qué sé yo, lo que uno necesita, el micrófono, un atril para sostener el misal, pero fuera de eso que es estrictamente necesario, no hay nada. Solamente se acompañará con velas la cruz, cuando se hace la procesión de la cruz y la adoración de la cruz, porque ahora se adora la cruz el Viernes Santo. ¿Y cómo se hace todo esto de la adoración a la cruz? Es lo que vamos a continuar explicando después de esta pausa.